Dicen que con un salario no se puede ser rico. ¿Seguro? El castor del Amazonas piensa diferente. Hoy te enseñará 8 claves, probadas en la selva y en la vida real, para construir riqueza sin tener que ser millonario. Esta fábula financiera rompe todos los mitos sobre el dinero y el esfuerzo. En lo más profundo de la selva amazónica, donde el río fluye con una fuerza impredecible, vivía una colonia de animales que dependían del día a día. Los monos saltaban de rama en rama buscando el fruto del momento. Las coloridas guacamayas se conformaban con las semillas que encontraban, y los jaguares cazaban solo cuando el hambre apremiaba. Todos ellos, a su manera, vivían al límite, dependiendo de lo que la selva les ofreciera ese día. Si venía una sequía, pasaban hambre. Si llegaba una inundación, perdían sus nidos y refugios. Su vida era una constante carrera por la supervivencia, una dependencia total de su salario diario de la naturaleza. Pero entre ellos había una criatura que operaba con una lógica completamente diferente. Se llamaba Benito, y era el único castor en kilómetros a la redonda. Los demás animales lo miraban con extrañeza. Mientras ellos consumían todo lo que encontraban, Benito trabajaba incansablemente no solo para comer, sino para construir. Su obra maestra era una represa formidable, una fortaleza de troncos, ramas y lodo que había transformado una parte del caótico río en un remanso de paz y abundancia. Su secreto no era trabajar más duro que los demás, sino aplicar un sistema, una filosofía, que hoy vamos a desvelar. Porque la verdad que la mayoría ignora es que si solo dependes de tu salario, estás en un peligro constante. Puedes trabajar toda tu vida, recibir tu paga cada mes y aún así llegar a tus años dorados sin nada más que facturas, deudas y el amargo sabor del arrepentimiento. El problema no es tu ingreso, es la mentalidad. Y el castor Benito nos enseña la primera y más fundamental de sus claves para la riqueza. La primera clave: construye tu represa por debajo del nivel del agua. Esto en el mundo humano se traduce a una regla de oro: vive siempre por debajo de tus posibilidades. En la selva, Benito veía a los monos construir sus nidos en las copas más altas y vistosas. Eran nidos grandes, llenos de hojas exóticas y flores llamativas, pero terriblemente expuestos. Al primer vendaval se desmoronaban. Benito, en cambio, construía su refugio principal de manera modesta, funcional y, lo más importante, protegida. No le interesaba impresionar a los tucanes con la entrada de su madriguera. Le interesaba que fuera sólida. No importa si ganas 1,000 o 10,000 al mes, si gastas todo lo que ingresas, estás financieramente desnudo ante la tormenta. Mucha gente cae en la trampa del trabajo duro, merezco un gusto. Y esa es la justificación perfecta para la pobreza perpetua. Porque el que no tiene disciplina, cuanto más gana, más gasta, inflando su estilo de vida hasta que cualquier imprevisto lo revienta como un globo. Tu primer paso hacia la verdadera riqueza es crear un excedente constante, un flujo de dinero que sobra cada mes, sin excusas ni excepciones. Ese dinero es el material de construcción de tu represa financiera. Son los troncos y el lodo que te permitirán invertir, aniquilar deudas y crear verdaderos activos. Y para lograrlo, necesitas disciplina férrea y visión de futuro. No se trata de vivir en la miseria, se trata de vivir con una inteligencia estratégica. Analiza tus gastos como si fueras un depredador cazando presas inútiles. Corta las suscripciones que no usas. Cocina más en casa en lugar de pedir comida. Di no al crédito para comprar caprichos que no te puedes permitir sin sentir culpa o generar deuda. Mientras los demás están ocupados aparentando una vida que no tienen, tú en silencio estás construyendo los cimientos de tu fortaleza. Y te aseguro una cosa: dentro de unos años, esos mismos que hoy te critican por ser tacaño, te preguntarán con asombro cómo lo lograste. Porque el secreto no está en cuánto ganas, sino en cuánto logras mantener contigo para construir tu futuro. La segunda clave:
desvía una parte del río antes de que llegue a ti. Benito, el castor, no esperaba ver cuánta agua sobraba al final del día para fortalecer su represa. Él había construido un pequeño canal secundario que desviaba una porción constante del flujo principal directamente hacia su zona de construcción. Era un sistema automático. El río fluía y su represa se fortalecía, sin que él tuviera que tomar esa decisión cada día. Esto, amigo mío, es automatizar tus ahorros como un genio financiero. ¿Sabes por qué la inmensa mayoría de las personas nunca logra ahorrar, aunque juren que este mes sí lo harán? Porque esperan a que termine el mes para ver cuánto les sobra. Y la cruda verdad es que nunca sobra nada. Siempre aparece un gasto inesperado, un antojo irresistible, una emergencia fabricada, una oferta que parece un crimen dejar pasar. Los verdaderamente prósperos no confían en su fuerza de voluntad, porque saben que es un recurso limitado y falible. Ellos automatizan sus decisiones financieras más importantes. A partir de hoy, haz esto. Configura una transferencia automática. El mismo día que recibes tu salario, un porcentaje fijo debe moverse de tu cuenta principal a una cuenta separada, una cuenta de ahorro e inversión que no tocas. Empieza con lo que puedas, un 5%, un 10%, un 15%. La cantidad inicial no es lo más importante. Lo que forja tu futuro es la constancia inquebrantable del hábito. Trata este dinero como un impuesto, el impuesto a tu libertad futura, que te cobras a ti mismo primero antes que a los bancos, al gobierno o a las tiendas. Al principio puede que lo sientas, pero con el tiempo tu cerebro se adaptará y ni siquiera notarás que ese dinero se ha ido. Y mientras otros viven al día, luchando con el agua hasta el cuello, tú estarás acumulando capital en tu remanso, ganando intereses, construyendo tu libertad pieza por pieza. Recuerda la ley del río financiero. El que ahorra lo que le sobra, nunca ahorra nada. El que ahorra primero, siempre tendrá de sobra. La tercera clave. Corta las lianas parásitas que debilitan tu estructura. En la selva de Benito había unas enredaderas sigilosas que crecían sobre los árboles y las rocas. Parecían inofensivas, pero con el tiempo se aferraban a las estructuras, las apretaban, les robaban la luz y los nutrientes y finalmente las hacían colapsar desde dentro. Benito era implacable con ellas. Cada vez que veía una crecer cerca de su represa, la roía y la arrancaba de raíz antes de que pudiera fortalecerse. Esas lianas son la representación perfecta de la deuda de consumo, el enemigo silencioso que está drenando tu riqueza futura sin que apenas te des cuenta. Cada vez que usas una tarjeta de crédito para comprar algo y no pagas el saldo completo al final del mes, estás permitiendo que una de estas lianas se enrede en tus finanzas. Los intereses que pagas son el nutriente que alimentan a los bancos, no a ti. Y cuanto más pagas en intereses, menos dinero queda para construir tu propia represa. No estoy hablando de una hipoteca para tu vivienda, bien negociada, o de una deuda de inversión inteligente. Estoy hablando de los préstamos para ropa que pasará de moda, para el último celular que será obsoleto en un año, para viajes que solo dejan fotos y una cuenta por pagar durante meses. Eso no es vivir, es una forma moderna de esclavitud financiera. Tu misión, a partir de este momento, debe ser clara y contundente. Exterminar esas deudas con la máxima velocidad posible. Haz una lista de todas ellas, desde la más pequeña hasta la más grande. Ataca la más pequeña con toda tu fuerza, para obtener una victoria rápida y psicológica. Luego, toma el dinero que destinabas a esa y lánzalo contra la siguiente. Es el método avalancha. Cada dólar que ahorres, cada ingreso extra que generes, dirígelo a cortar esas lianas hasta que estés completamente libre. Porque cuando ya no le debes nada a nadie, tu salario, por primera vez, vuelve a ser 100% tuyo. Y es ahí, en ese momento de liberación, cuando realmente puedes empezar a construir tu imperio, en lugar de solo sobrevivir para pagar el de otros.
La libertad financiera no empieza cuando ganas más dinero, empieza cuando dejas de perder el dinero que ya ganas. La cuarta clave. Cada pequeña rama cuenta para la gran represa. Muchos animales de la selva despreciaban las pequeñas ramas y los trozos de madera. Eso no sirve para nada, decían. Buscaban solo los grandes troncos, una tarea que requería un esfuerzo enorme y que raramente lograban. Benito, en cambio, entendía el poder de lo acumulado. Recogía cada pequeña rama, cada trozo de corteza, cada guijarro. Individualmente no parecían gran cosa, pero día tras día, semana tras semana, todas esas pequeñas piezas, compactadas con lodo, creaban una estructura increíblemente fuerte y resistente. Este es el principio de invertir, aunque sea poco, pero empezar ya. Millones de personas se dicen a sí mismas la peligrosa mentira: empezaré a invertir cuando gane más. Pero ese día nunca llega. ¿Sabes por qué? Porque la inversión no es una cuestión de cantidad de dinero, es una cuestión de hábito mental. Si hoy con tu salario actual no eres capaz de separar 50 o 100 dólares para ponerlos a trabajar, te aseguro que tampoco lo harás cuando ganes 1000 más, porque el problema no es el monto, es la falta de costumbre, y esa costumbre se forja en el ahora, aunque sea con cantidades que parezcan insignificantes. El dinero que se queda quieto en tu cuenta bancaria se oxida, es devorado lentamente por la inflación, se escapa en gastos sin importancia. Pero cuando lo inviertes, incluso una pequeña cantidad, ese dinero deja de ser un simple trozo de papel y se convierte en un empleado que trabaja para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso. No necesitas ser un gurú de Wall Street. Hoy en día existen plataformas sencillas, fondos indexados que replican el mercado o certificados de depósito que te permiten empezar con muy poco. Lo único que importa es una cosa: empezar. Invertir poco, pero de forma consistente y disciplinada. Con el paso del tiempo, la magia silenciosa del interés compuesto hará su trabajo. Te lo prometo. Lo que hoy parece una pequeña rama insignificante, en 10 o 20 años puede ser la columna vertebral de tu libertad financiera. Porque quien espera el momento perfecto para empezar, nunca empieza. Quien empieza hoy, crea su propio momento perfecto. La quinta clave. La represa crea múltiples ecosistemas. La magnífica obra de Benito no solo le daba refugio. Al crear un estanque de aguas tranquilas, atrajo a nuevas especies de peces, lo que le proporcionó una fuente de alimento adicional y constante. En las orillas de su estanque crecieron plantas acuáticas nutritivas que antes no existían, y el agua acumulada servía para regar árboles frutales cercanos. Su única gran construcción había generado de forma natural múltiples fuentes de sustento. Esto nos enseña una de las lecciones más poderosas de los ricos: multiplica tus fuentes de ingreso. Tu salario es tu río principal, es la base, pero nunca debe ser el techo. Si dependes exclusivamente de una única fuente de ingresos, vives en un estado de riesgo permanente. Si pierdes ese empleo, lo pierdes todo. Si tu industria sufre una crisis, te arrastra con ella. Por eso aquellos que logran la riqueza, incluso partiendo de un salario modesto, lo utilizan como una semilla, como el capital inicial para cultivar otros jardines. Quizá no puedas renunciar y montar un negocio mañana mismo, pero sí puedes empezar algo en paralelo. Puedes vender productos en línea, ofrecer un servicio como freelance basado en tus habilidades, crear un pequeño canal de YouTube sobre algo que te apasione, o invertir en tu propia educación para adquirir una certificación que te permita cobrar más por tu tiempo. La clave no es intentar hacerlo todo a la vez y abrumarse. La clave es elegir una sola cosa, una que puedas manejar con tu tiempo y energía actuales, y ser constante. Algo que con paciencia pueda generar 100, 200 o 500 dólares extra al mes. Ese ingreso paralelo puede ser el acelerador que pague tus deudas, el combustible para tus inversiones o el fondo que construya tu tranquilidad. Y piénsalo, la gran mayoría de los millonarios que se hicieron a sí mismos empezaron exactamente así, usando su salario para pagar las cuentas mientras construían su verdadera riqueza en sus horas libres. Tu salario paga tus facturas, pero tu imperio se construye fuera del horario de oficina. La sexta clave: usa el río como un gimnasio, no como una prisión. Para los demás animales, el río era una simple rutina,
un lugar para beber y pescar. Para Benito, el castor era su campo de entrenamiento. Cada corriente le enseñaba sobre la fuerza del agua. Cada tronco que transportaba fortalecía sus músculos y sus dientes. Cada reparación en su represa, tras una pequeña crecida, le enseñaba a construir mejor. El río, su lugar de trabajo, era una escalera de aprendizaje constante. Tu empleo actual puede ser una jaula de oro o una escalera hacia el cielo. La diferencia radica en cómo lo percibes y lo utilizas. Muchos se quedan atrapados en trabajos que detestan, rodeados de negatividad y quejas, esperando pasivamente un aumento o un milagro que nunca llega. Pero las personas que se enriquecen con su salario entienden que su trabajo es una herramienta estratégica, no una condena perpetua. No estás ahí solo para cobrar un sueldo a fin de mes. Estás ahí para aprender, para conectar, para mejorar y para apalancarte. Cada nueva habilidad que adquieres, cada proyecto en el que participas, cada error que cometes y superas, se convierte en capital intangible, un activo valiosísimo para tu futuro. Empieza a pensar como un inversionista de tu propia carrera. ¿Cómo puedes extraer más valor de tu empleo actual? ¿Hay cursos de formación pagados por la empresa que puedas aprovechar? ¿Existe una ruta de ascenso clara que puedas perseguir activamente? ¿Puedes conectar con mentores dentro de la compañía que ya están donde tú quieres llegar y aprender de ellos? Usa cada año de experiencia no como una simple marca en el calendario, sino como un peldaño más en tu escalera. Y cuando llegue el momento adecuado, estarás más que preparado para dar el siguiente salto, ya sea un ascenso significativo, el lanzamiento de tu propio negocio o una transición a una industria más lucrativa. Nunca te conformes, nunca te estanques. Tu trabajo no es tu destino final, es tu trampolín. La séptima clave: aprende el lenguaje del río. Benito no era el animal más fuerte ni el más rápido, pero conocía el río mejor que nadie. Entendía sus ciclos, sabía cuándo vendrían las lluvias y cuándo la sequía. Podía leer las corrientes y predecir cómo afectarían a su represa. Conocía las reglas del juego de la naturaleza y las usaba a su favor. El dinero, al igual que el río, no es solo un objeto. Es un juego con reglas claras, un lenguaje que muy pocos se molestan en aprender. Si de verdad quieres construir riqueza con tu salario, necesitas convertirte en un estudiante perpetuo de este juego. Esto significa entender conceptos que a la mayoría le asustan o le aburren, como el interés compuesto, la inflación, los diferentes tipos de activos y pasivos y las ventajas fiscales. Significa desarrollar la inteligencia emocional para no vender en pánico cuando el mercado baja, ni comprar por euforia cuando todo sube. Significa saber diferenciar una buena oportunidad de una estafa brillante. La buena noticia es que no necesitas un doctorado en finanzas. Solo necesitas un compromiso inquebrantable con tu autoeducación financiera. Lee un libro sobre dinero cada mes. Escucha podcasts de finanzas mientras conduces o haces ejercicio. Sigue a mentores confiables en línea que ofrezcan valor real y no solo humo. Cada pequeño concepto que aprendas, cada nueva estrategia que entiendas, es una herramienta más en tu cinturón, una ventaja competitiva en el juego de la vida. Recuerda que la inversión más rentable que jamás harás es en tu propio conocimiento financiero. Porque mientras la mayoría juega a la lotería de la vida sin conocer las reglas, tú estarás jugando al ajedrez, pensando varios movimientos por adelantado. Y en el juego del dinero, el ganador no es el que tiene más suerte, es el que entiende mejor las reglas. Y la octava y última clave del castor del Amazonas: construye la represa, no decores la orilla. Benito veía cómo el pavo real pasaba horas exhibiendo su plumaje deslumbrante en la orilla del río. Todos los animales lo admiraban, pero cuando llegaba la noche o la tormenta, el pavo real no tenía más refugio que un simple árbol. Su belleza era superficial, su seguridad nula. Benito, por otro lado, dedicaba su energía a su represa. Desde fuera podía parecer una simple acumulación de madera y lodo,
Nada impresionante, pero su verdadero valor estaba oculto. La profundidad del estanque, la solidez de su estructura, la seguridad de su madriguera. Su riqueza era real, no aparente. Esta es la diferencia fundamental entre construir patrimonio y construir apariencia. La sociedad de consumo nos bombardea con la idea de que tener éxito es mostrarlo. Un coche de lujo, ropa de marca, vacaciones exóticas publicadas en redes sociales. Parece que tener es sinónimo de ser, pero los verdaderamente ricos, los que construyen una libertad duradera, saben que la verdadera riqueza no está en lo que muestras, sino en lo que posees y que además trabaja para ti. Construir patrimonio significa usar tu dinero para adquirir activos, cosas que generan más dinero o aumentan su valor con el tiempo. Acciones de empresas sólidas, bienes raíces que puedas alquilar, un negocio paralelo o incluso tu propia educación para multiplicar tu valor en el mercado laboral. Mientras otros se endeudan para impresionar a gente a la que no le importan, tú debes mantener un enfoque láser en lo que de verdad cuenta, tu libertad financiera. No gastes para impresionar, invierte para crecer, porque la apariencia se desvanece, las modas cambian y los coches se devalúan, pero un patrimonio sólido es tu escudo, tu fortaleza, el poder que te permitirá tomar decisiones en la vida basadas en tus deseos, no en tus necesidades. Tu éxito se hará evidente, no porque lo grites a los cuatro vientos, sino porque un día te darás cuenta de que ya no dependes de nadie para vivir la vida que quieres. Déjame contarte una breve historia del mundo humano, la historia de Carlos, un hombre que, sin saberlo, aplicó la filosofía del castor del Amazonas. Carlos tenía un sueldo promedio, sin herencias ni golpes de suerte. Empezó aplicando estas 8 claves. Vivía con modestia, creando siempre un excedente. Automatizó un 15% de su salario hacia una cuenta de inversión. Atacó sus deudas de tarjeta de crédito con la ferocidad de Benito royendo una liana parásita. Empezó a invertir en fondos indexados con solo $100 al mes. Pero su gran movimiento fue usar su tiempo libre para crear una pequeña tienda en línea, su propio ecosistema generador de ingresos. Al principio apenas ganaba para cubrir los costes, pero con paciencia y constancia su negocio creció, al igual que sus inversiones. En menos de 10 años, el ingreso de su tienda superó su salario. Carlos dejó de depender de un jefe. Hoy tiene la libertad de elegir. Si él pudo, partiendo de una situación común, tú también puedes. No es magia, es estrategia y disciplina. Ahora conoces las 8 claves del castor del Amazonas. Un mapa probado en la selva y en el mundo real para construir riqueza con tu salario. Depende de ti empezar a construir tu propia represa, rama a rama, día a día. Si esta fábula financiera ha encendido una chispa en ti y estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a construir tu libertad, únete a nuestra colonia. Suscríbete ahora a Fábulas Financieras GT y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras estrategias. Dale un like a este video si te ha aportado valor. Y lo más importante, comenta aquí abajo, construyo mi represa. Declara tu intención y únete a una comunidad de constructores, no de espectadores. El poder de cambiar tu futuro financiero está en tus manos. Y empieza ahora.